Mira el cielo por la noche. ¿Qué ves? Oscuridad, negra, aterciopelada, salpicada de escasas chispas estelares. Pero todo eso es un engaño, la mayor ilusión que aceptamos como verdad todas las noches. Según las leyes de la física y las matemáticas, si el universo es infinito y está lleno de estrellas, entonces cualquier punto en el cielo debería estar ocupado por la superficie de una estrella. No importa hacia dónde mires, tu mirada, como un rayo dirigido hacia el infinito, tarde o temprano chocará contra una bola de fuego. No debería haber espacios vacíos, ni una sola mancha oscura. Ahora pensemos en lo que esto significa. Si cada milímetro del cielo fuera la superficie de una estrella, entonces el firmamento nocturno no debería ser oscuro. Debería ser un muro continuo de fuego deslumbrante y blanco. En esas condiciones, el cielo nocturno tendría que brillar con una luz blanca cegadora y alcanzar una temperatura cercana a 1000 grados. 1000 grados. Eso sería suficiente para hervir los océanos y hacer que la Tierra misma simplemente se evaporara. Es decir, si las leyes de la física son correctas, no deberíamos estar aquí. Pero estamos, y el cielo es oscuro. Esa es la verdadera incógnita. El cielo nocturno debería ser un horno a 1000 grados que consume todo ser vivo. Pero en cambio, vemos una oscuridad fría y tranquila. Vamos a analizar por qué esta paradoja existe, por qué desconcertó a las mentes más brillantes, y cómo se encontró la respuesta en un lugar donde nadie la buscaba. Y sí, vamos a demostrar que el cielo en realidad es blanco, solo que no lo percibimos. Este problema no es nuevo, ya atormentaba a Isaac Newton. Albert Einstein también se enfrentó a esta paradoja y no pudo encontrar una solución satisfactoria. Las mentes más brillantes de la humanidad observaron este misterio, pero retrocedieron, y resulta aún más sorprendente que la respuesta no la diera un científico, sino un escritor, que la descubrió simplemente observando el cielo desde su ventana. Él vio lo que los demás no notaban. Entendió que la oscuridad del cielo nocturno no es un vacío. Esa oscuridad se percibe como la sombra misma del tiempo, ocultando algo más vasto de lo que podemos imaginar. Pero para comprender cómo un poeta logró ver lo que Newton y Einstein no alcanzaron a notar, primero debemos asumir la verdadera magnitud del problema. Debemos sumergirnos en este océano de fuego. Según toda lógica, el cielo nocturno debería ser cegadoramente blanco. La razón es sencilla: la cantidad de fuentes de luz en el universo. Para entender la magnitud de este problema, primero hay que comprender lo inmenso que es el propio universo. Y ahí, los números empiezan a perder todo sentido. Comencemos con lo pequeño. Nuestro Sol es una estrella, solo una entre cientos de miles de millones de estrellas en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Esa cifra ya es difícil de imaginar, pero nuestra galaxia es apenas una partícula de arena. En el universo observable hay cientos de miles de millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Para comprender esta magnitud, ayuda una comparación. Los científicos calcularon que la cantidad total de estrellas en el universo observable supera el número de granos de arena en todas las playas y desiertos de la Tierra. Toma un puñado de arena. Cada pequeño punto es una estrella. Ahora suma todas las playas del mundo, todos los desiertos, el Sahara, el Gobi, el Atacama, toda la arena del fondo de todos los océanos. Aún así, habrá más estrellas, y cada una de ellas es un reactor termonuclear que irradia luz en todas direcciones. Hay gigantes que, en el lugar donde está nuestro Sol, absorberían la órbita de Júpiter. Hay estrellas enanas del tamaño de una ciudad, cuya cucharadita de materia pesa más que el monte Everest. Y todo este océano de fuego brilla, de forma continua. Bien, dirás, pero las estrellas lejanas brillan menos. ¿No se dispersa su luz hasta volverse completamente invisible? Esa es la objeción más lógica, y está totalmente equivocada.
Justo aquí yace el corazón matemático de la paradoja. Para entender por qué la distancia nos salva, usemos una analogía sencilla. Estás parado en un bosque infinito. Los árboles crecen a cierta distancia unos de otros, dejando espacios entre ellos. Pero el bosque es infinito en todas direcciones. En esta analogía con el bosque infinito, donde quiera que mires, tu vista finalmente chocará contra el tronco de un árbol, formando una pared continua. No habrá ningún rayo de visión que se extienda hacia el infinito sin encontrar un obstáculo. Todo tu horizonte estará cubierto por la corteza de los árboles. Ahora, cambiemos los árboles por estrellas y el bosque por el universo. Si el universo es infinito y está uniformemente lleno de estrellas, entonces, donde quiera que mires al cielo nocturno, tu vista debería toparse con la superficie de una estrella. Pero ¿qué pasa con el debilitamiento de la luz? Así es como sucede. Matemáticamente, aunque las estrellas lejanas brillan con menos intensidad, el aumento del volumen del espacio con la distancia hace que en el campo visual entren más estrellas, lo que compensa la pérdida de brillo de cada una. Imagina esferas a tu alrededor. En la primera, más cercana, caben 10 estrellas. En la segunda, que está al doble de distancia, la superficie es 4 veces mayor. Ahí cabrán ya 40 estrellas. Sí, cada una brilla 4 veces menos, pero hay 4 veces más. Un efecto cancela completamente al otro. Y lo mismo ocurre con cada esfera siguiente, hasta el infinito. La luz total de todas las estrellas en un universo infinito debería ser infinita, transformando el cielo en un fuego deslumbrante. Cada centímetro cuadrado del cielo debería brillar con la misma intensidad que la superficie del Sol. Eso es lo que nos dice la matemática. Este enigma fue planteado en 1823 por el astrónomo alemán Heinrich Wilhelm Olbers. Desde entonces, esta contradicción se conoce como la paradoja de Olbers, pero, para ser justos, Olbers no fue el primero en abordarla. Para el momento de su publicación, el problema ya tenía más de 200 años, y las mentes más brillantes, incluyendo al astrónomo Johannes Kepler, habían tratado de resolverlo. Así que la paradoja quedó claramente planteada. Un universo infinito debería brillar intensamente. Pero, ¿por qué no lo hace? La primera y más evidente suposición parecía tan lógica. Sin embargo, estaba completamente equivocada. La primera y más evidente explicación ya estaba sobre la mesa. Solo quedaba entender por qué no funcionaba. El primero que reflexionó seriamente sobre este problema fue el astrónomo Johannes Kepler. En 1610, al saber por Galileo que el telescopio mostraba una cantidad incontable de nuevas estrellas, comprendió al instante a dónde conducía eso. Kepler llegó a una conclusión sencilla. El universo debe ser finito, porque de lo contrario, el cielo sería una luz continua. Para él, un hombre de su época, no se trataba de un argumento físico, sino teológico. El cielo oscuro servía como prueba de la existencia del Creador, quien sabiamente colocó a la humanidad y a las estrellas en un espacio acogedor y limitado, como si fuera una caja de joyas. El universo no es un caos infinito y ardiente, sino un hogar finito y ordenado. Pero la ciencia avanzaba. Más de 100 años después, en 1720, Edmund Halley, el mismo que dio nombre al cometa, presentó una formulación matemática de este problema ante la Royal Society de Londres. Fue un momento decisivo. El enigma del cielo oscuro dejó de ser una reflexión filosófica para convertirse en un problema científico riguroso. Ya no bastaba con responder, porque así lo creó Dios. Se necesitaba una explicación física. Y se encontró una explicación. Fue tan elegante y evidente que casi todos la aceptaron. En 1744, el astrónomo suizo Jean-Philippe Loas de Chezeaux y más tarde el propio Olbers propusieron una hipótesis que parecía resolverlo todo. Sugirieron que la luz de las estrellas lejanas simplemente no llega hasta nosotros
porque es absorbida por el medio interestelar, nubes de polvo y gas que llenan el espacio entre las estrellas. El cosmos no es un vacío perfecto, es una especie de niebla que oculta las luces distantes. Simple y lógico. La luz de un número infinito de estrellas existe, solo que no la vemos a través de ese velo cósmico. Esta idea parecía una salvación. Conservaba la infinitud del universo y explicaba la oscuridad, pero tenía un defecto fatal. ¿Qué sucede con un objeto que absorbe luz? Se calienta. Coloca tu mano bajo los rayos del sol y sentirás el calor. La luz es energía, y esa energía no desaparece, se transforma en otra forma. Ahora, apliquemos esto al polvo cósmico. Cada partícula de polvo está constantemente bombardeada por la luz de miles de millones de estrellas desde todas las direcciones. Absorbe esa energía y como resultado, se calienta inevitablemente. En un universo infinito y eterno, ese polvo tendría tiempo ilimitado para absorber una cantidad infinita de luz. Tarde o temprano, se calentaría tanto que comenzaría a emitir luz por sí mismo. Primero, con un tenue resplandor rojo, como las brasas en una chimenea. Luego, a medida que sigue aumentando su temperatura, brillaría cada vez más, hasta alcanzar temperaturas similares a las de la superficie de las estrellas. El polvo dejaría de ser un velo oscuro. Se convertiría en una fuente de luz por sí mismo. En lugar de ocultar las estrellas, brillaría con la misma intensidad que ellas. La idea de una nube de polvo que absorbe la luz es equivocada precisamente por eso. Al absorber el flujo constante de luz, el polvo se calentaría hasta el punto de comenzar a brillar con la misma intensidad que las estrellas. Un cielo encendido simplemente sería reemplazado por otro. En lugar de puntos de fuego estelares, tendríamos una cúpula uniformemente incandescente. El resultado sería el mismo, un calor cegador, y el cielo seguiría siendo oscuro y frío. Todas las respuestas evidentes resultaron ser erróneas. La ciencia se encontró en un callejón sin salida, y fue justo en ese momento, cuando las mentes más brillantes guardaban silencio, que la respuesta llegó desde un lugar inesperado, de la mano de un hombre cuya vida era tan sombría como el cielo que intentaba comprender. Se llamaba Edgar Allan Poe. Sí, él mismo, el autor de El Cuervo y El asesinato en la calle Morgue, el hombre que conocemos como el padre del detective y maestro del horror, pero definitivamente no como cosmólogo. Sin embargo, en 1848, apenas un año antes de su muerte, publicó un extraño y casi delirante ensayo llamado Eureka. No era un trabajo científico, sino más bien un poema en prosa donde exponía su propia teoría sobre el origen del universo. Daba conferencias sobre este tema, se ponía frente al público que esperaba escuchar sus versos sobre amantes muertos, y en su lugar hablaba del nacimiento de las estrellas. En Eureka, Poe propuso una idea que estaba adelantada a su tiempo por 80 años. Sugirió que el universo no es eterno ni estático. Surgió de un punto único y original, de una partícula primordial, y desde su nacimiento se expande de manera continua. Si el universo tuvo un inicio, entonces tiene una edad finita. Esto negaba directamente toda la doctrina científica de aquella época, que afirmaba que el universo es infinito en espacio y tiempo. Para los científicos del siglo XIX, la idea de que el cosmos tuviera un cumpleaños sonaba a herejía. De esta intuición, que parecía puramente poética, surgía una respuesta asombrosamente simple y elegante al enigma de Olbers. Una respuesta que se había escapado a los mejores astrónomos durante 2 siglos. Poe razonó que si el universo tiene una edad, entonces la luz solo ha tenido un tiempo limitado para viajar. El cielo nocturno es oscuro, escribió Poe, no porque haya pocas estrellas, ni porque algo bloquee su luz. Es oscuro por una razón sencilla. La luz de las estrellas más lejanas simplemente aún no ha llegado hasta nosotros. Todavía está en camino.
En algún lugar, en las profundidades del cosmos, los fotones de estrellas nacidas en el amanecer de los tiempos viajan, pero durante toda la existencia del universo no han superado la distancia que nos separa. Solo vemos aquellas estrellas cuya luz ha terminado su viaje. El espacio detrás de ellas no está vacío. Está lleno de luz que todavía no podemos ver. La oscuridad del cielo nocturno no es vacío. Es el futuro que aún no ha llegado. Esta idea lo cambiaba todo. Llevaba la pregunta del espacio al tiempo. El problema no era dónde están las estrellas, sino cuándo se encendieron. Pero el mundo no estaba listo para escucharlo. Sobre todo, viniendo de un poeta conocido por sus borracheras violentas y sus fantasías sombrías. Eureka fracasó estrepitosamente. Los críticos la llamaron una tontería panteísta y el delirio de un loco. Edgar Allan Poe consideraba ese libro la obra más importante de su vida, la cima de su creatividad. Suplicó al editor que imprimiera 50.000 ejemplares, convencido de que provocaría una revolución. Pero el editor, riéndose, solo imprimió 500. 17 meses después, a la edad de 40 años, Poe murió en circunstancias misteriosas, pobre y sin reconocimiento. Lo encontraron en ropa ajena, delirando, en las calles de Baltimore. Poe murió sin saber que su idea loca era correcta. Pero la intuición no es prueba. La ciencia tardó casi 80 años en alcanzar al poeta y presentar 2 evidencias irrefutables de que él tenía razón. La genial intuición de Edgar Allan Poe era sencilla. El cielo nocturno es oscuro porque la luz de las estrellas más lejanas aún no ha llegado hasta nosotros. La oscuridad es simplemente luz tardía. Ahora, la ciencia debía comprobarlo, y la primera prueba estuvo relacionada con la constante más fundamental de nuestro universo, la velocidad de la luz. Estamos acostumbrados a pensar que la luz es instantánea. Prendes el interruptor y la habitación se llena de luz, pero no es así. La velocidad de la luz es enorme, casi 300.000 kilómetros por segundo, pero tiene un límite. En las escalas cósmicas, incluso parece increíblemente lenta. La luz de la luna tarda 1,5 segundos en llegar hasta nosotros. Desde el Sol, ya son 8 minutos. Esto significa que cuando vemos el atardecer, el Sol mismo lleva 8 minutos desaparecido más allá del horizonte. Lo que observamos es su pasado. La luz de la estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, viaja más de 4 años. Y si en una noche despejada encuentras en el cielo una pequeña mancha nebulosa, la galaxia de Andrómeda, debes saber que la luz que llega de esa galaxia visible, a simple vista, viajó hasta nosotros por alrededor de 2,5 millones de años. En ese entonces, los primeros antepasados del ser humano apenas comenzaban a aparecer en la Tierra. Ahora, apliquemos esta lógica a todo el universo. Nuestro universo tiene un inicio, el Big Bang, que ocurrió hace casi 14.000 millones de años. Tiene un cumpleaños. Eso significa que la luz solo ha tenido 14.000 millones de años para viajar. Ese es nuestro horizonte de visibilidad. La luz proveniente de objetos situados a más de 14.000 millones de años, luz de distancia, todavía no ha llegado hasta nosotros. Sigue en camino. Esta es la primera razón de la oscuridad. La primera gran evasión. La luz de miles de millones de galaxias simplemente no participa en iluminar nuestro cielo, porque todavía no ha llegado a la fiesta. Y este hecho por sí solo es suficiente para que el cielo no arda en un fuego blanco. Pero esto es solo la mitad de la respuesta, porque existe un segundo mecanismo, aún más extraño. En 1929, Edwin Hubble pasaba las noches en la fría observatoria del Monte Wilson, en California. Metódicamente, fotografiaba galaxias distantes y analizaba su luz. Entonces, notó algo increíble. En ese mismo año, Hubble descubrió que las galaxias lejanas se alejan de nosotros, y que mientras más lejos está una galaxia,
mayor es la velocidad con la que se aleja. Es como si estuvieras en el centro de una explosión y todos los fragmentos se dispersaran en todas direcciones. Al principio, esto desconcertó a todos. ¿Estamos en el centro del universo y todo se aleja de nosotros? No. Hubble comprendió que no se trataba del movimiento de las galaxias en sí. Las galaxias se alejan no por desplazarse a través del espacio, sino porque el espacio mismo entre ellas se expande, como la superficie de un globo que se infla. Si dibujas varios puntos en un globo desinflado y comienzas a inflarlo, todos los puntos se separarán entre sí, y desde la perspectiva de cualquiera de esos puntos, los demás parecen alejarse. No hay un centro específico. El centro está en todas partes. Este descubrimiento cambió por completo nuestra comprensión del cosmos. El universo no es un escenario estático donde las estrellas simplemente actúan. Es un tejido vivo y en expansión de la realidad, y esta expansión del espacio está directamente relacionada con la oscuridad de nuestro cielo. Imagina una onda de luz como si fuera un resorte. Mientras el fotón viaja hacia nosotros durante miles de millones de años desde una galaxia lejana, el espacio por el que se desplaza se expande, y con él, la misma onda de luz se estira. El resorte se vuelve más largo y más débil. Mientras la luz nos llega, la expansión del espacio alarga sus ondas, haciéndolas más largas. A este fenómeno se le llama corrimiento al rojo. La luz pierde energía. Esta es la segunda gran fuga. La luz no solo llega tarde, también se agota, envejece y se desvanece en el camino. Si la fuente de luz está lo suficientemente lejos, sus ondas luminosas pueden estirarse tanto que pasen a rangos invisibles para el ojo, como el infrarrojo y las microondas. La luz existe. Penetra el espacio a nuestro alrededor, pero nuestros ojos simplemente no pueden detectarla. Se ha vuelto demasiado baja y silenciosa para nuestra visión. Y aquí comienza lo más asombroso. La expansión del espacio se está acelerando. Existen galaxias cuya luz nunca llegará a la Tierra, porque el espacio entre nosotros se expande más rápido que la velocidad de la luz. Nunca. Sí, es posible porque se expande la propia estructura del espacio-tiempo, y la velocidad de la luz no limita ese fenómeno. Esas galaxias están para siempre ocultas tras un horizonte infranqueable. Son como corredores que se alejan de nosotros tan rápido que su grito, su luz, ya no podrá alcanzarnos. Vivimos en un universo que no solo se aleja de nosotros con el paso del tiempo, sino que literalmente se desgaja en el espacio. Así que tenemos dos poderosos mecanismos que oscurecen el cielo. La luz de algunas estrellas aún no ha llegado, y la luz de otras se ha estirado tanto en el camino que se ha vuelto completamente invisible. Pero la naturaleza no se detuvo ahí. Nos tenía preparada la sorpresa principal. ¿Recuerdan que prometí que el cielo en realidad es blanco y ardiente? Ha llegado el momento de demostrarlo. La lógica del viejo paradoja era implacable. Donde quiera que miraras, tu vista debía chocar con la superficie de una estrella. El cielo debía ser un muro continuo de fuego. ¿Y saben qué? Esa lógica era absolutamente correcta. El cielo realmente arde. Es un fuego blanco, deslumbrante y constante. Simplemente no podemos verlo. Esta parte de la historia no comienza en un observatorio, sino con una enorme antena en forma de trompeta en Nueva Jersey. En 1965, los físicos Arno Penzias y Robert Wilson intentaban ajustarla para la radioastronomía, pero tenían un problema: un ruido de fondo constante y silencioso, un siseo. Venía de todas partes, de día y de noche, sin importar hacia dónde apuntaran la antena. No cambiaba con las estaciones, era perfectamente uniforme. Al principio, pensaron que era interferencia de radio de la ciudad de Nueva York. Luego, sospecharon de un fallo en el equipo. Revisaron todo, apretaron cada tornillo. En un momento,
creyeron que el problema eran unas palomas que habían hecho un nido dentro de la antena. Los físicos expulsaron a las aves y limpiaron cuidadosamente la trompeta de, digamos, sus desechos. Sin embargo, el ruido no desapareció. Penzias y Wilson estaban desesperados. Ese molesto y inexplicable ruido interfería con su trabajo. No sabían que, por accidente, habían encontrado el mayor descubrimiento del siglo XX. Habían captado el eco del Big Bang. Ese sonido resultó ser la radiación de fondo, la luz más antigua del universo. Una luz emitida aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, justo cuando el universo se enfrió lo suficiente para volverse transparente. Antes de eso, era una niebla ardiente e impenetrable, pero la niebla se dispersó, y la luz comenzó su viaje libre por primera vez en la historia. Esa era la misma luz blanca deslumbrante que anunciaba el enigma. En ese instante, todo el universo brillaba como la superficie de una estrella. Pero después de casi 14.000 millones de años de viaje, esa luz original se ha estirado debido a la expansión del propio espacio. Sus ondas se han vuelto miles de veces más largas. El fuego blanco deslumbrante del universo temprano se transformó en un silencio, un fondo de microondas invisible para los ojos. Ese mismo ciseo que Penzias y Wilson no pudieron eliminar de su antena. El enigma de Olbers se resolvió de la manera más elegante. El cielo está realmente lleno de luz. Es blanco, ardiente, pero ese incendio es invisible. Justo ahora, los fotones de la radiación remanente atraviesan las paredes de tu habitación, atraviesan tu propio cuerpo. Literalmente, estamos bañados en la luz del origen de los tiempos, en el brillo posterior a la creación. Pero nuestros ojos no están preparados para verla. Para nosotros, eso es simplemente oscuridad. Parece que aquí está la respuesta definitiva. La combinación de la edad finita del universo, su expansión y esa luz invisible explica por completo por qué no nos asamos bajo la luz de billones de estrellas. Pero existe otro nivel, el más profundo, de este misterio. El cosmólogo británico Edward Harrison, en su libro La oscuridad de la noche, se planteó una pregunta sencilla. ¿Cuál de estos factores es más importante? ¿La edad finita del universo o su expansión, que provoca el corrimiento al rojo? Harrison realizó los cálculos y llegó a la conclusión de que cada uno de estos mecanismos por sí solo sería suficiente para explicar el cielo oscuro. La naturaleza, como un ingeniero brillante, creó una doble protección contra la luz deslumbrante. Incluso si el universo no se expandiera, con solo su edad finita, bastaría para que el cielo permaneciera oscuro. Y al contrario, aunque el universo fuera eterno, únicamente el corrimiento al rojo lograría el mismo efecto. Dos razones completamente válidas para la oscuridad. Pero Harrison profundizó aún más y descubrió el mecanismo principal, el más fundamental. Según Harrison, el mecanismo principal y más fundamental es que las estrellas tienen un tiempo de vida limitado y una reserva finita de energía. Todo depende del combustible. Una estrella no es una luz eterna, es una hoguera a la que se le ha puesto una cantidad determinada de leña. Tarde o temprano, se consumirá y se apagará. Harrison calculó que, incluso sumando toda la energía que todas las estrellas del universo pueden emitir durante toda su existencia, desde su nacimiento hasta su muerte, no sería suficiente para hacer que el cielo sea brillante. En todo el universo, simplemente no hay suficiente energía para quemar la oscuridad. Incluso si el universo fuera infinito y eterno, y aunque la luz se propagara instantáneamente, el cielo seguiría siendo oscuro, porque la potencia combinada de todas las estrellas no alcanzaría para iluminar un espacio infinito. La infinitud del espacio siempre vencerá a la finitud de la energía. Esta idea de finitud fue captada intuitivamente por Edgar Allan Poe. Él comprendió que la luz infinita necesita una fuente infinita, y esa fuente no existe. Cada estrella es un proceso temporal y finito, y la suma de procesos finitos
no puede producir un resultado infinito. La oscuridad del cielo nocturno no es consecuencia de la geometría o de la edad del universo. Es una ley fundamental de la termodinámica, escrita en el lienzo más grande que existe. Hemos descubierto el secreto del pasado, pero la oscuridad guarda un mensaje no solo sobre lo que fue, sino también sobre lo que será. Y ese mensaje es mucho más inquietante. Resulta que nuestro tiempo para ver las estrellas está llegando a su fin. Todo cambió en 1998. Hasta ese momento, los cosmólogos estaban seguros de una cosa: la gravedad ganaría. La expansión del universo, iniciada por el Big Bang, debía ir desacelerándose. Quizá, algún día, se detendría y daría paso a una contracción. Pero las observaciones de supernovas lejanas revelaron algo impensable, algo que contradijo todo lo que conocíamos. El universo no se estaba desacelerando, se estaba acelerando. Las galaxias se alejaban unas de otras cada vez más rápido, como si una fuerza invisible de antigravedad las empujara. La llamaron energía oscura, y este descubrimiento transformó nuestro futuro de un lento apagarse a una caída interminable y solitaria. Esta fuerza está estirando ahora mismo la tela misma del espacio, y con cada instante, su agarre se vuelve más fuerte. Las consecuencias de este proceso son tan terribles que resultan difíciles de comprender. Miremos hacia un futuro muy lejano, dentro de 2 billones de años, una cifra que carece de sentido para nosotros, pero que para el universo es solo el siguiente acto de la obra. Para entonces, la expansión acelerada habrá cumplido su cometido. Todas las galaxias que hoy vemos a través de los telescopios, miles de millones de islas estelares, desaparecerán. No se apagarán, sino que desaparecerán por completo. Su luz aún llegará hasta nosotros, pero el espacio mismo se estirará más rápido que la velocidad de la luz. Se alejarán más allá del horizonte cosmológico inalcanzable. El cielo nocturno quedará vacío. Para entonces, nuestro hogar también habrá cambiado. La Vía Láctea y nuestra vecina más cercana, la galaxia de Andrómeda, ya se habrán fusionado hace mucho tiempo en una gigantesca galaxia elíptica. Esta nueva metrópolis estelar será lo único que quede, una isla solitaria de luz en un océano inmenso de oscuridad absoluta e impenetrable. Y aquí comienza lo más aterrador. Surgirá una civilización en esa lejana época, seres inteligentes, nacidos bajo las estrellas de esta única y aislada galaxia. Algún día construirán sus primeros telescopios y los apuntarán hacia el cielo, más allá de su hogar estelar. ¿Y qué verán? Nada, vacío absoluto. Ni una sola mancha de luz, ni el menor indicio de que exista algo más allá de su mundo. Para ellos, el universo estará formado por una sola galaxia, rodeada por una noche eterna e infinita. Estos futuros científicos desarrollarán su propia ciencia y sus teorías. Estudiarán el movimiento de las estrellas dentro de su galaxia y concluirán que ésta es estática. No observarán ninguna dispersión, ni ningún corrimiento al rojo proveniente de objetos distantes, porque en su cielo no habrá objetos lejanos. Para ellos, la idea de un universo en expansión sonará como una fantasía salvaje y sin pruebas. Vivirán en una prisión cosmológica, sin siquiera sospechar la existencia de sus muros. Pero eso no es todo. La mayor prueba de nuestro origen, la radiación relicta, el eco del Big Bang, también desaparecerá para entonces. En el transcurso de billones de años, las ondas de esa antigua luz se estirarán tanto que serán más largas que la galaxia más distante que podamos observar. La radiación relicta se extenderá a longitudes de onda tan grandes que será prácticamente imposible detectarla. La huella digital de la creación se borrará. Una civilización futura, viviendo en esa única galaxia, no tendrá ninguna evidencia observable del Big Bang, de la expansión del universo ni de la existencia de otras galaxias. Toda la historia del cosmos, desde su nacimiento ardiente hasta su madurez estelar, estará perdida para siempre.
Mirarán al cielo y llegarán a la única conclusión lógica. Su mundo es eterno, estático y solitario, y estarán completamente equivocados. Aquí está, la maldición más grande de la energía oscura. No solo apaga la luz, borra el conocimiento, crea un futuro donde la verdad sobre el origen de todo lo existente se vuelve fundamentalmente imposible de demostrar. El cosmos cometerá el crimen perfecto, eliminará todas las pruebas de su propio nacimiento, y en ese futuro lejano, un ser alzará la mirada y verá una oscuridad absoluta, sin ninguna luz ni indicio sobre el pasado del universo. Vivirá en un presente eterno, sin historia. Ahora, volvamos a nuestro tiempo, a nuestro mundo bañado por la luz de miles de millones de galaxias, a nuestra era, cuando el eco del Big Bang todavía se escucha en las radios como un susurro lejano. Vivimos en una época cósmica excepcional, un intervalo increíblemente estrecho y valioso. Surgimos lo suficientemente tarde para que existiera la vida y la inteligencia, pero lo bastante temprano para seguir viendo las pruebas del origen del universo. Piénsalo bien. Antes de nuestra existencia, el universo era demasiado caliente para la vida, un caldero turbio y turbulento, y después de nosotros, será demasiado oscuro y vacío para observarlo. Durante miles de millones de años antes de nosotros, nadie pudo plantear la pregunta, ¿de dónde vino todo? Y dentro de trillones de años después de nosotros, nadie podrá encontrar la respuesta. Vivimos en un breve, fugaz instante de claridad cósmica, justo en el momento en que el libro del universo está abierto en su primera página, y nosotros somos sus primeros lectores. Nuestro tiempo es una ventana rara, temporal, y que lentamente se cierra en la historia de todo lo que existe. La energía oscura es el mecanismo que, de forma lenta pero inexorable, va bajando ese marco, y algún día se cerrará para siempre. Por eso, la oscuridad del cielo nocturno no es una maldición, es un privilegio. Estamos tan acostumbrados a pensar en la oscuridad como en la ausencia de algo, un vacío, un fallo, pero todo este tiempo hemos estado viéndola de forma equivocada. La oscuridad del cielo nocturno no es la falta de información, sino la información misma sobre las propiedades fundamentales de la realidad. Una simple mirada al cielo oscuro es una prueba directa de que el universo tiene un origen, una edad, y que se está expandiendo. Si el universo fuera eterno y estático, el cielo estaría resplandeciente, pero está oscuro, y esa oscuridad nos dice, no soy eterna, nací, tengo casi 14.000 millones de años. Cada espacio negro entre las estrellas es una evidencia del Big Bang. La oscuridad entre las estrellas representa la edad del universo, la luz que aún está en camino, las ondas estiradas hasta ser invisibles de la radiación fósil, y el horizonte cosmológico al que huyen las galaxias. Toda la historia que con tanto esfuerzo hemos descubierto no fue escrita por la luz, sino por su ausencia. Edgar Allan Poe, sin disponer de datos científicos, comprendió que en la oscuridad del cielo se oculta un mensaje sobre la finitud y la historia del universo. Pudo leer ese mensaje mucho antes de que inventáramos las herramientas para descifrarlo. Entonces, ¿qué es la oscuridad? No es un error en los cálculos, no es un vacío en la realidad, es la explicación misma. El cielo negro sobre nuestras cabezas no es un fallo ni una carencia, sino la firma del universo bajo su propia historia. Es el texto más grandioso de todos los que se hayan escrito. La próxima vez que salgas a la calle de noche y levantes la mirada, no mires a las estrellas. Mira la oscuridad que hay entre ellas. En ese vacío aterciopelado está todo: el nacimiento del tiempo, la velocidad límite de la luz, la expansión del espacio, el eco de la creación e incluso la predicción de un futuro lejano y solitario. Es un libro escrito en el lenguaje de la ausencia, y tenemos la increíble fortuna de vivir en una época en la que todavía podemos leerlo.